pues por el corte, ¿no? Lo hacen, pero súper rápido. Entonces vamos a observar esto, por ejemplo. Es un maquinado, son varios maquinados, pero si pueden observar, vean el desbaste cómo lo hace, ¿no? Entonces son máquinas que avanzan súper rapidísimo. En esta, por ejemplo, este es un cortador plano, de superficies planas. Entonces deja la parte lisita y solamente se hace en un solo desbaste. Entonces observen, por ejemplo, esta ranura. Este material pues es aluminio y finalmente pues se maquina pero súper rápido, ¿no? O sea, no se tarda nada. Entonces pues nuestro avance nos da de manera tan rápida, nos da en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque realmente pues, un desbaste en aluminio pues es excesivamente rápido, ¿no? Aquí lo pueden ver. Esto, por ejemplo, sucedería, ¿no? Si ustedes hubieran hecho su corte con un cortador de 3/8, bueno, pues tengo que darle 2 pasadas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta. Un desbaste con una máquina fresadora es súper rápido. Entonces, esos desbastes que yo tengo, o ese tiempo que yo tengo como maquinado, es realmente con una maquinaria que no tiene problemas, que puede hacer el desbaste rápido, que no se traba, que están los automáticos, que hace solito el cambio de herramienta, que no tengo yo que... Entonces, obviamente, se me va a dar un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, pero esa no es nuestra realidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto que yo les comentaba o que yo les dejé? Aquí, si observan, no es ni siquiera ni un minuto. Ajá, ni un minuto, ni siquiera medio minuto, ¿no? Es muy poco tiempo. Entonces aquí les coloqué una nota que dice: las revoluciones por minuto anteriores se utilizan para el maquinado de fresadora CNC. Las revoluciones con las que se trabaja en la fresadora universal cambian. Por ejemplo, podemos modificar nosotros un valor más apropiado para las revoluciones a un maquinado manual, ¿no? Entonces vamos a cambiar el valor de las revoluciones por minuto sin utilizar la velocidad de corte. Vamos a suponer que nosotros la maquinaria la podemos colocar a 650 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, en esta parte, entonces vamos a suponer que yo puedo ocupar unas revoluciones de 650 revoluciones por minuto, ¿no? Que es más o menos lo que a nosotros nos da la máquina del taller, ¿no? Entonces vamos a utilizar N, que es el número de dientes, que son 4, eso ya se los había dado. El BPD, que ese ya lo tenemos, que es 0.018, ese viene en las tablas, también ya les comentaba que viene en esta parte de aquí, y es el que voy a ocupar. Y 650 revoluciones por minuto, que son las que yo habitualmente puedo ocupar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me da un avance, ya haciendo la operación, me da un avance de 46.8 pulgadas por cada minuto. Entonces, en base a eso, yo ya sé que un minuto voy a hacer 46.8 pulgadas, ¿no? Pero yo quiero saber cuánto me voy a tardar en hacer 8 pulgadas, porque yo no tengo 46.8 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual, una regla de 3. 8 por 1 entre 46.8. Y me da 0.17 minutos para maquinar esa ranura. Ahora, si se dan cuenta, es igual, ¿no? No tenemos ni siquiera un minuto, ¿no? Cuando sabemos que pues no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo que montar mi maquinaria, tengo que montar mi herramienta, tengo que montar todo, tengo que hacer el movimiento manual, porque finalmente pues las revoluciones son más bajas, porque la maquinaria no funciona de manera automática. Entonces yo la tengo que mover. Entonces yo tengo que multiplicar esto pues por al menos unas 20 veces, y eso contando solamente la trayectoria del corte, ¿no? Sin contar cuánto me tardo en montar la boquilla, sin contar cuánto me tardo en montar la pieza en la prensa, sin contar el tiempo en el que yo acomodo el cabezal, o sea, sin contar nada, absolutamente nada de eso. Si yo multiplico esos 0.17 minutos por 20 veces, que es la que yo me voy a tardar solamente en hacer el movimiento de la mesa transversal y longitudinal, nada más, para poder hacer el corte, o sea, quitando todo lo demás, solamente la trayectoria,
que va a hacer mi cortador de cortar de una parte a otra parte. Entonces, si yo multiplico por 20, me va a dar 3.4 minutos. Entonces, si ustedes lo piensan o ustedes lo razonan, pues más o menos es un rango aceptable, ¿no? O sea, que me tarde yo 3-4 minutos en hacer el ranurado ya de una ranura con un solo cortador, en una sola trayectoria, en una pieza de aluminio. Dice, bueno, pues sí está bien, ¿no? Son 4 minutos. Pero bueno, aquí ya está, supongamos que no lo van a multiplicar por 20, bueno, aquí está el maquinado para esa ranura de media pulgada en una pieza de aluminio. Entonces el cortador lo que va a hacer esta trayectoria. Y es lo que va a cortar. Era lo único que tenían que hacer, no tenían que hacer otra cosa. Ahora, vamos por ejemplo con el bronce. El bronce tiene otra velocidad de corte. Ajá. El bronce, por ejemplo, tenemos aquí en la tabla que es para una fresa de carburo, tiene una velocidad de corte de 200. Yo voy a ocupar ese valor, porque es el que está. Fresa de carburo es este de aquí, pies por minuto, y voy a ocupar este valor de 200, ¿ok? Entonces, yo coloco 200 por 4, que es el número constante, entre el cortador de media, que lo convierto y son .500, entonces esto por esto, entre esto, me va a dar 1600 revoluciones por minuto, ¿no? Y en el valor, en el avance recomendado por diente, en una fresa helicoidal para latón y bronce, tengo un valor de 0.11. Entonces lo único que hago es sustituir 4 por 0.011 por 1600, entonces me va a dar un avance de 70.4 pulgadas por minuto. Entonces yo ya conozco el avance y dice que recorre 70.4 pulgadas en un minuto. Entonces yo quiero saber cuánto se va a tardar en hacer el corte de 8 pulgadas, ¿no? Entonces hago mi regla de 3, unidades iguales de un mismo lado, unidades diferentes de otro lado, entonces 8 por 1 entre 70.4. Entonces, eso me va a dar un valor de .114 minutos. Igual, ¿no? Para esta ranura, pero estamos viendo que ni siquiera medio minuto es. Entonces son piezas bastante duras. Entonces no voy a poder cortar un bronce en mi máquina a esas revoluciones. Y entonces voy a tener que bajar las revoluciones. Si yo hago esto, o sea, que ustedes hubieran hecho esta parte de acá arriba, con esto estaban bien. ¿Por qué? Porque finalmente pues ustedes están haciendo lo que yo les pedí, calcular las revoluciones por minuto, calcular el avance. Pero vamos, tienen que pensar en que tienen que hacer las cosas un poco más realistas, ¿no? En próximas ocasiones ya no van a tener que calcular las revoluciones por minuto. Lo único que van a tener que hacer, ¿sí?, es hacer estas revoluciones por minuto, ¿sí?, ocupar estas revoluciones por minuto de acuerdo al tipo de material que vamos a utilizar. El número de dientes, el valor de avance por diente, eso sí lo van a tener que colocar con las tablas. ¿Por qué esto? Porque pues comento que, ya les había dicho, tengo que hacer o acercarme lo más posible a un valor que yo de verdad puedo utilizar o que pueda realizar en mi máquina, ¿no? En la máquina que yo tengo habitualmente. Entonces, yo supongo que para un bronce, bueno, está permitido, es un rango permisible el utilizar unas revoluciones por minuto de 350 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces hago mi sustitución de mis datos, me va a dar que yo tengo 15.4 pulgadas por minuto. Y lo mismo, hago mi regla de 3. En un minuto yo tengo 15.4 revoluciones por minuto. Entonces yo voy a ver, yo quiero saber cuánto me va a tardar en maquinar esas 8 pulgadas, ¿no? Entonces hago mi tiempo y dice que yo me voy a tardar 0.52 minutos a esas revoluciones, ¿no? Pero les digo, eso es un tiempo con el que yo no me voy a atorar, con el que yo tengo mi máquina en automático, con que está bien alineada, con que está en excelentes condiciones, ¿no? Entonces, como no tenemos esas condiciones en el taller, lo que hay que hacer es multiplicar ese valor por 20. Entonces, yo si multiplico 0.52 minutos por 20 me va a dar 10.4.
Entonces 10.4 en tiempo, 10.4 minutos para hacer una ranura de bronce con un cortador de media pulgada y que haga esta trayectoria, pues está considerable. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para acero para maquinaria. Aquí se dan cuenta, yo solamente les dejé el cálculo de las revoluciones por minuto porque pues realmente son aceptables, son 300 revoluciones por minuto. Entonces igual, voy a la tabla, me fijo en mi BPD, que es acero para maquinaria, tengo 0.10 para fresas helicoidales y regreso a hacer mi operación, hago mi sustitución y demás y shalala, y me da un avance de 12 pulgadas por minuto. Entonces yo tengo 12 pulgadas por minuto, entonces quiero saber cuánto va a tardar en hacer las 8 pulgadas. Entonces hago mi sustitución, hago mi regla de 3 y me da que es 0.66 minutos. Para hacer una ranura de media pulgada, un bloque de acero, a toda la trayectoria, en todo lo largo, en todo esto de aquí. Se lleva a hacer como un escaloncito. Ahí. Entonces, ese tiempo, si yo lo multiplico por 20, me va a dar 3.2 minutos. Entonces, pues más o menos son tiempos aceptados. Era lo único que tenían que hacer, ¿vale? Entonces, espero que no hayan quedado dudas y si quedaron dudas, pues me las hagan saber. Cuídense mucho y pues nos vemos.